alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la Liga de la Ciencia, el programa que tanto nos gusta hacer. Estoy con mi compañero Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar en un programa como este, en donde participan tantos científicos de distintas áreas y hay producción de conocimientos tan diversos. Claro, es que en realidad el conocimiento es uno solo, ¿no? Uno lo separa en categorías, vos sos historiador, yo soy físico, pero en definitiva todos y todas los que nos ven, nos escuchan, en el fondo lo que somos es amantes del conocimiento. Y hoy tenemos un programa de lujo y vamos a arrancar con todo porque tenemos una clase magistral de Mario Díaz, que desde la Universidad de Texas nos va a hablar de qué es el Proyecto Toros, que está a cargo del telescopio más grande de la Argentina. Espectacular, recibamos a Mario con un fuerte aplauso. Las ondas gravitacionales fueron predichas por Albert Einstein hace más de un siglo. Sin embargo, se lograron detectar por primera vez recién hace 5 años gracias al proyecto LIGO, razón por la cual sus líderes ganaron el Premio Nobel de Física en el 2017. Con el proyecto Toros, Argentina se suma a estas investigaciones tan increíbles como reales. Para charlar sobre eso estamos con Mario. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un gustazo hablar con vos. Comencemos por el principio. ¿Qué es el proyecto Toros? Y básicamente es un proyecto para construir un telescopio e instalarlo. Ya está construido, ya está instalado en la Argentina, en un lugar muy, muy bueno para hacer astronomía, uno de los mejores lugares del mundo, y hacer seguimiento de lo que serían las contrapartidas electromagnéticas de las ondas gravitacionales. Y ese es el objetivo de Toros. ¿Y por qué, hola Mario, por qué ese va a ser el mejor telescopio de la Argentina y por qué esa zona es tan buena para instalarlo ahí? Si me dejan, les cuento la historia de cómo se nos ocurrió a astrónomos cordobeses y a mí poner este telescopio ahí. Resulta que hace unos 10 años atrás, el Observatorio Europeo Austral, las siglas en inglés son ESO, que es básicamente un centro de astronomía que tienen toda la Comunidad Europea en el sur. Básicamente en Chile operan varios instrumentos en la zona de la cordillera en Chile. Van a construir el telescopio más grande del mundo. A ese telescopio le llaman, en inglés las siglas son ELT. Es extremadamente grande. Tan grande va a ser. Y entonces buscaron el mejor lugar del mundo para hacerlo. La idea es hacerlo en el hemisferio sur. Identificaron, con reglamentos satelitales, 4 lugares en el mundo. Uno en las Islas Canarias, donde hay ya un parque astronómico en el que hay instrumentos europeos. Otro era un lugar en Marruecos. Y 2 lugares en Sudamérica, uno del lado chileno, el lugar que se llama Cerro Armazones, y este otro lugar que está en Salta, también en la puna de Atacama, pero del lado argentino, del lado de la provincia de Salta, que se llama el Cordón Macón. Entonces, lo que hicieron, sobre todo porque el Cordón Macón era de uno de los lugares más promisorios, que tenía mejor calidad de cielo. Esencialmente lo que se busca es un lugar donde haya muy poca atmósfera. Entonces hay muy poco vapor de agua en la atmósfera, es decir, no hay nubes, o hay muy pocas, y hay poca atmósfera porque está muy alto. A medida que subís, la atmósfera baja su densidad. Este lugar está a 4.560 metros de altura. Eso es muy alto. Pensemos que los telescopios del Observatorio Mauna Kea, que está el Keck, que es de Estados Unidos, hay otro que es también de Estados Unidos que se llama Gemini, está a 4.200 metros de altura, es decir, casi medio kilómetro más abajo. Por un año, el Observatorio Europeo Austral pagó estudios de factibilidad, llevaron telescopios pequeños e instrumentos para medir la calidad del cielo, entonces obtuvieron muchos datos muy útiles, pero eventualmente el proyecto terminó en el Cerro Armazones, donde todavía se está construyendo este telescopio más grande del mundo. En Chile. Entonces, el director del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental de la Argentina, que es un instituto del CONICET que está en la Universidad de Córdoba, que dirige un amigo mío y fuimos compañeros también de
de la universidad en Córdoba, el doctor Diego García Lambas, me pregunta: Mario, mira, perdimos esta oportunidad, ¿qué podemos hacer? Y yo les digo: yo tengo un proyecto. Tratemos de poner un telescopio. Es un proyecto menos ambicioso, menos costoso, porque es un telescopio relativamente pequeño comparado con estos monstruos, pero con campo de visión ancho. Es decir, que en lugar de mirar lejos y una zona muy chiquitita del cielo, traten de mirar también lejos, pero sobre todo una zona ancha del cielo. ¿Por qué? Porque los interferómetros que detectan las ondas gravitacionales, como los de LIGO, como decías vos, Virgo, tienen muy pobre localización de la fuente. Es decir, funcionan básicamente por triangulación. Entonces, cuando uno tiene 3, más o menos puede ubicar una zona en el cielo, pero esa zona que se ubica en el cielo, aún en el mejor de los casos, son varias decenas de grados cuadrados. En una decena de grados cuadrados del cielo entran varias lunas llenas. Es decir, que en esa zona, que parece que es pequeña, sin embargo, entran miles de galaxias. Por lo tanto, es muy difícil que cuando se detecta una onda gravitacional, uno puede decir viene de aquella galaxia. Uno puede decir viene de ese lugar del cielo, y ese lugar hace un redondel grandote en el cielo para decir dónde está muy probablemente localizado. Entonces, se requieren telescopios de campo ancho para hacer esto. Y eso es lo que le propuse, construir un telescopio de campo ancho. Entonces empezamos a trabajar, construimos una colaboración, y en determinado momento conseguimos apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la famosa NSF, que dio dinero para el telescopio, para una cámara muy sofisticada. Digamos, la cámara sola cuesta casi $500,000. Y bueno, hace un par de semanas este telescopio ya instalado miró al cielo por primera vez, es decir, hizo lo que se llama primera luz, y esperamos que para fin de año tengamos la cámara la cámara de diseño final que va a estar instalada en el lugar. Y cuando empiecen las campañas de observación de ondas gravitacionales el año que viene, que se llama la campaña número 4, que va a iniciar LIGO y Virgo, estamos listos para participar y poder encontrar, en el caso que las hubiera, contrapartidas ópticas. Excelente. Te hago una pregunta a ver si entendí bien, tratando de resumir un poco todo lo que nos explicaste. Las ondas gravitacionales son producidas por fenómenos astronómicos como choque entre galaxias, por ejemplo, cosas así, que se pueden detectar en la Tierra gracias a telescopios como el LIGO o el Virgo. En realidad no son telescopios, no interferómetros gigantes, pero se pueden detectar en la Tierra, pero no se sabe bien del todo de dónde vienen. Con este telescopio argentino, que está en Argentina, el TOROS, vamos a poder complementarnos con esas medidas donde sabemos que hubo algún fenómeno que produjo una onda gravitacional, porque ese mismo fenómeno produce algunos fenómenos electromagnéticos, y esos fenómenos electromagnéticos son los que podemos detectar nosotros en Argentina, y entonces saber la ubicación de desde dónde vino el fenómeno que produjo la onda gravitacional. ¿Estaría bien ese resumen? Sí, con un poquito de precisión con respecto al choque de galaxias. En realidad, los choques de galaxias ocurren en un periodo de tiempo enormemente grande. Y no son las fuentes de ondas gravitacionales que uno espera detectar, sobre todo con los detectores terrestres. Las fuentes que se detectan con los interferómetros láseres como LIGO o como Virgo son básicamente dos estrellas de neutrones que estuvieron por cientos de millones de años dando vueltas una alrededor de la otra, pero fueron perdiendo energía debido a la emisión de las ondas gravitacionales, y eventualmente esas ondas, que eran muy pequeñitas y sobre todo de frecuencias muy bajas, van aumentando la frecuencia. Y aumenta la frecuencia y la amplitud, y en unas milésimas de segundo, cuando chocan, se produce una emisión de ondas gravitacionales que, como dije, crece en frecuencia y amplitud, que es lo suficientemente fuerte como para ser detectada en la Tierra, aunque sigue siendo muy débil todavía. Esas son las principales fuentes. Puede pasar también si fueran dos agujeros negros o un agujero negro y una estrella de neutrones. Esencialmente tienen que ser objetos compactos en los que hay mucha masa, como la del Sol o mucho más, que ocupan un volumen muy pequeño y que involucran una aceleración de masa, de mucha masa, en un volumen muy pequeño, y ese movimiento acelerado es el que produce
la emisión de ondas gravitacionales. Una preguntita más, ya te dejo, Sergio. Una cosita que me agarra la duda. ¿A qué distancia más o menos ocurren estos fenómenos que producen estas ondas? En principio podrían pasar, digamos, en un par de estrellas de neutrones que están acá en nuestra galaxia, relativamente cerca. Uno no quisiera que pase porque la emisión de radiación electromagnética liquidaría la vida en la Tierra. Es decir, que estos fenómenos no son frecuentes. Entonces, para detectarlos hay que mirar un volumen del universo muy grande. Entonces, los típicos que ha detectado LIGO hasta ahora son del orden de cientos de millones de años de luz. Mario, recién acabaste de decir la posibilidad de que si esto ocurre en forma cercana podría acabar la vida en la Tierra, pero sacando ese extremo, ¿por qué es importante que se mida la presencia de ondas gravitacionales? ¿Cómo nos puede influir eso? Lo que yo diría que son los motivos más importantes es responder a algunos misterios que hay en la naturaleza. Uno de ellos era, y fue por bastante tiempo, la emisión de radiación gamma de alta energía en especie de estallidos. Son estallidos de radiación gamma, en inglés se llaman GRBs, porque lo que quiere decir GRB es justamente ese estallido de radiación gamma. Y algo que tal vez es más interesante que esto es cuál es el origen de los elementos pesados. ¿De dónde viene el oro? ¿De dónde viene el platino? ¿Y por qué? Porque las estrellas como el Sol, lo más pesado que van a producir como elemento químico es el hierro. Claro. En general los elementos químicos, los primordiales, que serían el hidrógeno y el helio, y el más abundante en el universo es el hidrógeno. Claro. Casi el 70% del material que hay en el universo es hidrógeno. El helio es el siguiente más pesado. Bueno, estos elementos se produjeron unos 300.000 años después de la gran explosión en que se origina el universo. Claro. Con eso se forman las estrellas. Todos los elementos más pesados en general se forman en las estrellas por la fusión de elementos más livianos. Claro. A medida que se acaba el hidrógeno, como fue funcionando en helio, una estrella empieza a funcionar helio y forma carbón, forma oxígeno, pero lo más lejos que llega es al hierro. Claro. Más de hierro en las estrellas no se hace. Entonces, nosotros sabemos que hay porque lo encontramos en la Tierra. Oro, platino, hay elementos con nombres más estrafalarios como europio, etcétera, etcétera. Hay un montón, son como 100. ¿De dónde salieron? Entonces, se descubrió que los procesos nucleares por los que se tienen que producir, que tienen un nombre, se llaman procesos nucleares rápidos, que los seres humanos somos capaces de conseguirlo en los reactores nucleares, no en los reactores nucleares, en los aceleradores, o cuando se fabrican artificialmente elementos, claro, que es un proceso de reacción nuclear rápida, sabemos hacerlo en los laboratorios. Pero en general los elementos que se producen de esa manera decaen muy rápido. Claro. Pero no se dan naturalmente en las estrellas estos procesos nucleares rápidos. Entonces se especulaba se pueden dar en las supernovas y se comprobó que efectivamente aparecen esos elementos, las trazas en los espectros de las estrellas en esos elementos. Pero no alcanzaba. Y entonces se pensaba que las estrellas de neutrones cuando chocaban, ese proceso que estuve describiendo hasta ahora en el que se emiten ondas gravitacionales, debía ser la otra fuente en la que se producen los elementos pesados. Y efectivamente eso se comprobó hace 4 años, todavía no hace 4 años. Mario, interesantísimo, nos diste 2 ejemplos espectaculares de cómo este tipo de investigaciones aportan a la física básica, al entendimiento del universo. Yo la verdad que me quedaría charlando con vos durante horas y espero que así sea en breve, no solo por toda la física que sabés, sino porque sé que tenés una historia de vida espectacular, cordobés, cordobazo, después Estados Unidos. Otro día charlaremos sobre eso seguro, pero bueno, ahora me toca despedirte con mucha tristeza, diría. Así que nada, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá que volvamos a charlar en breve, ¿sí? Con mucho gusto. Y nosotros, Sergio, nos vamos y enseguida volvemos con ¿qué? Atenti que descubrió la forma que se hace el oro, ¿eh? sí, está muy bien. Bueno, nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Argentina. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. Un nuevo bloque en La Liga de la Ciencia, el programa del conocimiento. ¿Con qué seguimos, Sergio? Y ahora vamos a hablar con nuestro neurocientífico. Espectacular. Pedro Beck, que tiene 2 características. Primero, es el que más sabe sobre el funcionamiento del cerebro. ¡Qué bien! Y segundo, es el que mejor lo explica. ¡Qué grande, Pedro! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Hoy estamos de estreno, ¿no? Estamos de estreno con una sección nueva
que tiene que ver un poco con el cerebro, obviamente, porque si no, no estaría acá. No voy a hablar de ecología o de protozoos. Claro. Pero sí como una visión nueva, ¿no? Esta idea de siempre nos preocupamos por qué pasa con el cerebro cuando falla, en las enfermedades, etcétera. Pero ahora me gustaba que charláramos sobre qué pasa en el cerebro todos los días, o sea, que en nuestras actividades cotidianas, cómo es que nos permite funcionar, qué es lo que está pasando adentro de esta cabeza, ¿no? Claro, qué interesante. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando te dormís? ¿Qué pasa cuando te enamorás? ¿Qué pasa cuando te dormís, cuando te enamorás? ¿Qué pasa, por qué? ¿Qué pasa cuando uno aprende cosas, por ejemplo? ¿Qué sistemas se ponen en funcionamiento? Claro. Y el cerebro finalmente es pura química, así que está bueno también conocer qué es lo que está pasando adentro con todos esos químicos que pasan. Como diría el Indio Solari si fuera neurocientífico, el cerebro es un cóctel neuroquímicos que no se mezcla solo, que depende de lo que pasa en el ambiente, ¿no? Y cómo también se conectan las neuronas. O sea que también la alimentación influye en cómo nos funciona el cerebro. Sí, la alimentación es fundamental. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio físico, por ejemplo? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? Hay mucha relación entre el ejercicio físico y nuestras capacidades mentales, pero otras cosas que son más tontas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nos olvidamos las contraseñas, por ejemplo, nos olvidamos las llaves. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Y no es que tenemos una lesión cerebral, sino que son cuestiones comunes en las que nos vamos a meter adentro para ver cómo está funcionando el cerebro en ese momento. Uy, me encanta, me reinteresan estos temas. Se te extrañaba, Pedro, acá en la Liga de la Ciencia, ¿eh? ¿Cómo va a ser el formato de esta nueva sección? Vamos a tener clips que son producciones originales de la Liga de la Ciencia sobre el cerebro, que van a explicar estos temas de cómo funciona el cerebro durante esta vida cotidiana nuestra. Y tenemos el primero, que es una introducción general acerca de cómo funciona este órgano en general y una pregunta que siempre me hacen, que es ¿cuánto se usa del cerebro? Excelente. En nuestras actividades de todos los días? Así que si querés vamos a ver ese clip. Claro que sí, vayamos a verlo. Todo es neuro. La moda de anteponerle neuro a los sustantivos tiene su origen en la idea de que todo se puede comprender y analizar desde una perspectiva neurocientífica. Ahí le puse neuro antes de científica. Y sí, todo es neuro. Sin cerebro no existe el mundo, porque si no lo percibimos es como si no estuviera. Pero vivimos porque tenemos un corazón que bombea sangre y permite que se oxigenen los pulmones. Así que en realidad todo es cardio. Aunque si pensaras con el corazón, vivirías en un estado, tengo una idea, se me fue. Todo así el loop. Podemos agregar el prefijo neuro a cualquier sustantivo y quedará de moda. Parecerá serio y aplicable a la vida cotidiana. Neuromarketing, neuroliderazgo, neuroeducación, neurodiseño, neurocompostura de calzado o neurolavado de dinero, ¿por qué no? Si la neurociencia es pensada de esta manera, entonces hacer ravioles de seso debería ser parte de una disciplina llamada neurogastronomía. Lo cierto es que todo lo que nos pasa en el cerebro. Si decidimos empezar una dieta o gritarle al gato, la decisión estuvo determinada por un patrón específico de circulación de información eléctrica en las neuronas. Ustedes dirán que simplifico un poco las cosas, que le estoy quitando la magia a la vida al reducir las decisiones o sentimientos como el amor o la felicidad a una serie de cambios en la actividad eléctrica de unas células en un órgano que está dentro de una bola hueca de huesos. Pues yo opino lo contrario. A mí me parece que verdaderamente es impresionante que la actividad eléctrica de las células vivas pueda emerger un comportamiento tan complejo como el amor o un micro de la Liga de la Ciencia. Me da una idea de cuán poco sabemos y de todo lo que hay para investigar. La magia está acá, en la mente, en entender cómo es su funcionamiento y de dónde salen todos nuestros pensamientos y acciones. La magia está en entender el neurouniverso. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto se usa del cerebro? ¿Somos zombies o vegetales? Cuando era chico, pasé horas de mi vida tratando de mover objetos con la mente. Los miraba fijo e imaginaba que se movían. Todos deseamos tener poderes y ese es más accesible, no sé, que una superfuerza o la capacidad de comer kilos de chocolate sin engordar, ni quedarse sin hígado. Aunque la duda regresó recientemente ante el video del diputado Sergio Massa moviendo una botellita, no sé si lo vieron. No sé de dónde salió la idea de que no usamos toda nuestra capacidad cerebral. Algunas fuentes poco confiables sostienen que utilizamos solo un 10%, mientras que otras fuentes, con un nivel equivalente de confiabilidad, dicen que se trataría de un 20%. Una pregunta que me surge es, ¿por qué, si tuviéramos más capacidad cognitiva, no la estaríamos utilizando? ¿Por qué la esconderíamos?
¿Sería porque los extraterrestres nos están observando y queremos pasar desapercibidos y sorprenderlos con nuestras habilidades mentales en el caso de una invasión? ¿Sorprenderíamos a alguien con nuestra inteligencia al hacernos los tontos por generaciones y generaciones? Con el cerebro pasa lo mismo que con los políticos. Es lo que hay, no lo que desearíamos que hubiera. Igual, así como lo conocemos, el cerebro ya es mucho más que lo que entendemos. Aunque nos quedan muchas sorpresas, los poderes lamentablemente no estarán entre ellas. La pregunta sobre qué porcentaje del cerebro uno está usando es bastante poco interesante para un científico, principalmente porque no es contestable mediante experimentos y porque la respuesta más probable es 100%. Ponele que te colgaste mirando cómo una pareja se pelea en el andén del subte. Tus cortezas visuales se van a activar porque estás observando. Además, estás prestando atención, así que tu lóbulo frontal se va a activar a full. Como estás tratando de entender la conversación y estás lejos, tu chismosa corteza auditiva también estará on fire. El chabón y la mina están re buenos, así que tu hipotálamo y tu sistema de recompensa asociado al deseo también estarán disparando potenciales eléctricos descontroladamente. Tus sistemas de empatía se van a activar al tratar de ponerte en el lugar de él o de ella. Pero viene el subte y te tenés que subir. En medio minuto, tu cerebro hizo de todo. Ni siquiera era que estabas tratando de resolver ecuaciones diferenciales mientras hacías malabares con 3 gatos ariscos. Por eso, las preguntas más interesantes no tienen que ver con cuánto de esa masa cerebral usamos, sino con los mecanismos por los que ocurren estas cosas. Desde qué pasa dentro de una neurona hasta el análisis de comportamientos tan complejos como deshuesar un pollo. En resumen, mejor aceptar que somos limitados mentalmente que aspirar a aumentar nuestra capacidad cerebral. Aunque no desarrollemos telequinesis o la capacidad de transformar arena en chocolate con solo pensarlo, los humanos creamos la matemática, viajamos al espacio e imaginamos y concebimos la tortilla de papa. El cerebro es maravilloso. En esta temporada de la Liga de la Ciencia, los columnistas, que de por sí somos curiosos, vamos a buscar los testimonios por nosotros mismos, haciendo como por un ratito de periodistas. Vamos a ver qué nos presenta hoy Cindy. Veamos. Soy Cindy Fernández y soy meteoróloga. Vinimos hasta el Aeroparque Jorge Newbery a conocer a Bárbara Lapido. Ella es licenciada en Ciencias de la Atmósfera y nos va a contar qué hace una meteoróloga en un aeropuerto. Barbie, vos sos pronosticadora aeronáutica. Contame qué es lo que hace una pronosticadora trabajando en un aeropuerto. Bueno, una pronosticadora que trabaja en un aeropuerto hace 3 cosas principalmente. Por una parte, hace pronósticos determinados o horas determinadas para lo que es aeropuertos específicos o para el área en general. Por otra parte, hace lo que es vigilancia. Vigila lo que son las rutas aéreas, los peligros que puede encontrar en vuelo un piloto y emite alertas o avisos dependiendo si hay algo que puede ser potencialmente peligroso para el vuelo. Por último, lo que hace es asesoría a los pilotos o a distintos usuarios que se comunican o por teléfono o van personalmente a la oficina, y a ellos les damos asesoría y pronósticos específicos para determinadas rutas o para lo que necesiten, digamos. ¿Cómo se vio afectado tu trabajo? Sí, se vio afectado por la pandemia. Y en primer lugar, nosotros siempre vamos 2 personas. Un turno suele ser o 2 pronosticadores, si el día es muy meteorológicamente complicado, o a veces un pronosticador y un auxiliar de pronóstico. Entonces, desde que empezó la pandemia, bueno, ya no podemos ser 2 personas en la oficina, es una persona presencial y la otra persona en trabajo remoto en la casa. Barbie, decime si me equivoco, pero si bien vos trabajás en Aeroparque, sos empleada del servicio meteorológico, ¿no? Sí. ¿Y por qué razón el servicio meteorológico tiene estas oficinas donde vos trabajás acá en Aeroparque y no estás haciendo estos pronósticos desde una oficina del edificio central del servicio meteorológico? Y para empezar, el servicio meteorológico no tiene solamente la oficina de pronóstico, sino lo que tiene es la oficina de observación, que es la estación meteorológica de aeródromo. Ahí justamente trabajan los observadores, que son los que miden las variables meteorológicas, una vez por hora,
y aparte también avisan si hay condiciones abruptas que cambien las variables meteorológicas que sean importantes para el funcionamiento. Con variables meteorológicas hablamos de presión, temperatura, viento. Claro. ¿Hay alguna variable meteorológica que se mida en un aeropuerto que por ahí no se mida en otras estaciones meteorológicas convencionales? No, las variables se miden casi son las mismas. Lo que sí tenemos son quizás códigos o formas de codificar los mensajes diferentes, justamente respetando más un código aeronáutico y expresadas en términos que los pilotos les quede más cómodo para usar o entiendan mejor, y en otro tipo de lenguaje, pero las variables son más o menos las mismas. Sí, lo que hacen diferente en los aeródromos es sacar estos mensajes que se llaman especiales, que son cuando las variables cambian de una forma que es significativa para el funcionamiento de un aeródromo, ellos sacan mensajes fuera de hora. Esas son cosas que solamente se miden en los aeródromos. Contame un poquito sobre estos mensajes, porque yo alguna vez escuché que son una serie de números y letras bastante complejos que creo que si alguien no trabaja en meteorología aeronáutica no los comprende muy bien. Pero contame un poquito sobre estos mensajes. Claro, lo que hacen los mensajes es explicar de forma muy concisa y universal para que de acá o en cualquier otro país del mundo se entiendan cómo están las condiciones meteorológicas. O sea, tanto la medición horaria como la medición especial se codifican lo que se llama mensaje METAR, lo que es la medición normal horaria, y SPECI, lo que es, o especial, lo que es este cambio significativo. Entonces, esta codificación es la misma en todo el mundo. Entonces, un piloto que sale de cualquier país del mundo y llega a la Argentina, recibe ese mismo mensaje y lo puede entender. Eso también es lo bueno, digamos, de que haya un mensaje codificado. ¿En qué se diferencia estos pronósticos con el pronóstico convencional que la gente recibe a diario, ya sea en su teléfono o que consulta en la televisión, por ejemplo? Claro, en particular la mayor diferencia creo que es un pronóstico prácticamente horario. Uno no dice solamente cuál es la temperatura o si va a llover o no, o si va a cambiar el viento, sino que dice la hora precisa a la que va a pasar ese cambio. Claro. Decís, por ejemplo, el viento va a rotar a tal hora, a tal dirección, la temperatura va a ser la máxima, se va a alcanzar a esta hora, la mínima se va a alcanzar a esta hora. O sea, es súper específico, porque es una información muy detallada que necesitan los pilotos. Y se va actualizando hora a hora esa información para la próxima hora. No, los pronósticos se hacen a 24 horas y se actualizan cada 6. Okay. Estos pronósticos que son justamente los pronósticos de aeródromo. Pero su información es hora a hora. Sí, los indicadores justamente de cambio, la idea es que se hagan horarios. No necesariamente se especifica hora por hora, solamente se especifica si hay un cambio significativo de alguna variable. No es que digo hora a hora que va a pasar, claro. Sino si no va a pasar nada relevante, digamos, para la aeronáutica, no se indica el cambio. ¿Cómo sería una conversación típica que tienen con un piloto de avión? Claro, para empezar hay muchos tipos de aviones, entonces lo que necesita cada usuario es distinto. No es lo mismo un avión grande que va a hacer un recorrido transatlántico, claro, que ese avión obviamente va a soportar condiciones meteorológicas mucho más adversas. ¿Como por ejemplo? O sea, no sé, tiene que tener una turbulencia muy fuerte para que lo afecte, o tiene que estar lloviendo muy fuerte para que realmente eso le cambie algo, digamos. Vuelan mucho más alto, entonces la mayoría de las variables no le afectan. Pero, por ejemplo, hay otro típico piloto que es el dueño de un campo que tiene su avión privado, o incluso también helicópteros, tanto de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, incluso está el helicóptero presidencial que circula, entonces todos esos requieren una precisión mucho más concreta, o sea, que un avión grande. O sea, que la gama de usuarios que tiene la meteorología aeronáutica es enorme. Quizás una típica conversación comenzaría preguntando qué tipo de avión tiene, por qué altura va a volar, sí, y cuándo, digamos. Entonces la persona te dice qué ruta va a hacer, cuándo, dónde, en qué avión, y en función de toda esa información que uno recolecta, en el momento le hace un pronóstico para esa ruta específica que va a hacer esa persona. Completamente personalizado para ese usuario. Y ya para terminar, ¿vos soñabas o pensabas que ibas a estar trabajando en un aeropuerto cuando te recibas de meteoróloga? No, la verdad que no. Yo
cuando entré, sabía que me gustaba lo que era el área de pronóstico, me gustaba la idea de hacer pronóstico, pero no me había pensado específicamente venir a un aeropuerto, digamos. Y tampoco tenía tan en claro la diferencia de un pronóstico de un aeropuerto o un pronóstico convencional. Quizás me encontré cuando empecé a trabajar acá justamente esto de que el pronóstico es tan específico a diferencia de lo que uno ve en la tele o quizás en los medios, y la verdad que me sorprendió, pero está bueno, me gusta porque siento justamente como que desafío un poco más. Bueno, Barbie, me reencantó esto, fue súper interesante, aprendí un montón de cosas que realmente yo no las sabía de la meteorología aeronáutica, así que muchas gracias por estar con nosotros en la Liga de la Ciencia. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y arrancamos con las noticias científicas de la semana. Ustedes saben que siempre les preparamos un pequeño compacto para que estén al tanto de todo lo que ocurre con la ciencia mundial. Vayamos a verlas. Incremento de contagios en todo el país. Durante esta tercera ola, Argentina bate récords de contagios y de fallecidos en una sola jornada, tras superar los 700 fallecidos en un solo día. En paralelo, si bien las unidades de terapia intensiva exhiben una ocupación del 73% a nivel nacional, se acercan al colapso en muchas regiones del país. Aunque el epicentro se halla en Buenos Aires y Cava, buena parte de los distritos que conforman el territorio nacional presentan alto riesgo sanitario. A medida que avanza la inmunización masiva, el principal objetivo será incrementar los cuidados para evitar la propagación viral. Esta es la última gran ola que podría afrontar la Argentina y por ello hay que cuidarse más que nunca y redoblar los esfuerzos. Vacuna BriLife, estudios en Argentina. La vacuna israelí BriLife realizará parte de sus ensayos de fase 3 en el país. Además, el propósito es que luego de confirmar su seguridad y eficacia, pueda ser elaborada en Argentina y distribuida en todo el mundo. Diseñada inicialmente por el Hospital Hadassah y el Instituto Israelí de Investigación Biológica, la tecnología de Israel requiere de la participación de 40.000 voluntarios de distintos países. Ambas instituciones son reconocidas y gozan de prestigio en el ámbito internacional y específicamente el hospital se destaca por ser el que más pacientes de COVID atendió durante la pandemia. Incorporación a la Real Sociedad de Química. Claudio Cavazotto, investigador principal en el Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional, fue incorporado a la Real Sociedad de Química, la organización más grande de Europa para el avance de las ciencias químicas. Es una sociedad que nuclea químicos tanto en lo académico como en la industria, y ser incorporado es muy importante porque permite estrechar lazos profesionales, destacó el investigador. Y agregó, lo que lo hace único es que la incorporación es por selección y evaluación. Cavazotto concentra sus esfuerzos en el campo de la simulación computacional de biomacromoléculas y específicamente en el diseño de fármacos asistidos por computadora e informática biomédica. Último bloque en la Liga de la Ciencia, llegó el momento de relajar un poquito nuestras neuronas, llegó el momento de sacar al nerd que todos tenemos dentro. Porque como decía el general, para un nerd no hay nada mejor que otro nerd. Claro que sí, y estamos con un nerd que nos va a hablar desde San Juan. Es un nerd todoterreno, enseguida van a entender por qué lo digo. Él es tocayo mío, se llama Andrés Jones. Andrés, ¿cómo estás? Muy bienvenido a la Liga de la Ciencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, tocayo. ¿Cómo le va? Muy bien. Saludos desde San Juan. Perfecto. Vimos unas fotos tuyas que haces del cielo increíble. Vos sos astrofotógrafo, ¿no? Nos contás un poquito, ya tuvimos otros astrofotógrafos acá, como Jorgelina Álvarez, pero refrescanos un poco la memoria. ¿Qué es la astrofotografía? Bien, dentro de la fotografía hay muchas ramas, tenés la social, la periodística, etcétera, etcétera. La astrofotografía es una de ellas, que es una rama, digamos, que se especializa en tener como paisaje, ¿no?, los objetos que hay en la noche. Una vez que el sol se va, florece la noche, ¿no? Florece cuando no hay luna, la galaxia flota en colores. Dentro de la astrofotografía hay otras 3 ramas que tenés: el campo amplio, que son estos paisajes nocturnos, la fotografía planetaria, que es de planetas, incluye la luna, ¿no? Y el espacio profundo, que ya son galaxias lejanas, los objetos, digamos,
que en la foto solo se ve, digamos, el objeto del espacio sin un paisaje, ¿no? Son como esas tres grandes ramas y cada una, bueno, está la solar también, los que se dedican a hacerle fotos al sol, ¿no? Son todas como muy específicas y cada una tiene sus secretitos y cositas bueno, para ir descubriendo. La verdad que es muy entretenida la actividad. ¿Y cuál es de esas tres ramas la que vos preferís y cuál es el astro, en todo caso, que más fotografiaste? Por ahí depende un poco de los equipos que uno tenga, ¿no? Mientras más te podéis ir armando de equipos, podéis ir accediendo a diferentes cosas. Yo con mis equipos, por ejemplo, puedo hacer tranquilamente fotografía de campo amplio, o sea, paisajes nocturnos. Puedo trabajar con lentes angulares. Lo lindo de la astrofotografía es esto, que podés tener, digamos, trabajar con un lente súper angular hasta el telescopio Hubble, ¿no? De ahí, toda la rama entera de lentes se puede usar. Entonces, por ahí depende un poco de eso. Yo me he tratado de ir especializando y aprendiendo en fotografiar la luna, por ejemplo, qué es lo que puedo hacer con mis equipos y esto del paisaje nocturno, ¿no? Digo, tenés unas fotos que realmente son preciosas, pero completa, ¿ibas a decir algo más? Sí, después, bueno, viene todo el tema del revelado, ¿no? Por la astrofotografía, como que tenés dos partes, dos momentos. Yo le digo que son dos momentos donde se te dilatan las pupilas, ¿viste? Porque de asombro, ¿no? Porque cuando estás en la noche, en el lugar, bueno, técnicamente tenés que hacer un buen registro, ¿no? Sin un buen registro después no va a salir una buena foto. Y ahí cuando estás en el lugar y ves en el Viewfinder lo que has capturado, es ahí donde viene el primer momento del asombro, ¿no? La primera dilatación de pupilas, le digo, porque es como una emoción. Y más cuando de pronto has capturado algo que decís, wow, esto no lo puedo creer. Y después, digamos, en la astrofotografía por ahí se da mucho de que tenés que sacar muchas fotos de una misma cosa, ¿no? Para un mismo paisaje, no sé, tenés que hacer 20, 30 o 40 fotos que después se apilan con programas específicos para esto, ¿no? Claro. Para que las estrellas salgan más nítidas, para que haya más colores y demás. Y entonces ahí es donde viene el segundo momento de asombro, que es en la computadora, cuando de pronto ves el revelado de la foto. ¿Sí? Wow, no lo puedo creer la cantidad de cosas que hay en el espacio que yo veo en la compu, que en la cámara obviamente ahí en el campo no se ve. Así que es una actividad que te da, digamos, como muchas felicidades en todo el transcurso, ¿no? Desde el campo hasta el revelado. Claro. Andrés, si te pregunto, ¿la provincia de San Juan, por donde estás vos, es especialmente apto para la astrofotografía? Sí, acá lo piola, digamos, que los cielos por lo general, como sucede con la uva, ¿no? Viste que en Cuyo tenemos esto del buen vino porque tenemos mucho sol. Y eso quiere decir que hay la mayor cantidad de los días del año, el cielo está despejado, ¿no? Son 300 días, tenés garantizado de cielo sin nubes. Entonces, bueno, llega la noche, cuando no hay luna, te alejas un poquito de la ciudad. Lo bueno es que no es una mega ciudad, ¿no? Con alejarse 40 kilómetros ya es suficiente como para estar en una zona de contaminación lumínica muy baja y un cielo muy diáfano y se pueden hacer fotos realmente hermosas. Esa es como la gran ventaja por ahí, que no quiere decir que en el resto del país no se pueda, ¿no? Por ahí que he estado en Córdoba y también los cielos son hermosos. Pero bueno, acá tenemos esa ventaja de que es más posible de que no haya nubes a que haya nubes, ¿no? Por ahí en otros lugares es al revés. Claro. Así que eso es lo bueno y la provincia está apostando, sí, al astroturismo muchísimo. Ya como una política de Estado incluso. Así que eso es, la verdad que nos favorece muchísimo a los que estamos trabajando en estas cosas, ¿no? Esto último que estás diciendo, Andrés, me lleva a una pregunta, es que ¿cómo empezaste con este tema y si es posible para cualquiera acceder a esto? Sí, realmente hoy en día con un celular ya se puede hacer. Lo que tiene la astrofotografía es la larga exposición, ¿no? Nosotros cuando sacamos una foto es como una instantánea, ¿no? En este caso la cámara queda abierto por donde entra la luz, ¿no? El diafragma, y tiene que estar, no sé, 30 segundos abierto para que entre luz, porque las estrellas emiten una luz muy suavecita. Hoy en día hay celulares que si los pones en un trípode y pones el seteo, digamos, de que sea una larga exposición,
ya se puede hacer, y los resultados en la pantalla del celular realmente son magníficos. Quizá no lo puedas llevar a imprimir a un gran tamaño, que por ahí eso sí te da una cámara más grande, ¿no? Claro. Pero con cualquier cámara ya se puede, apuntando a las estrellas, ya se pueden empezar a hacer cosas realmente maravillosas. Por ahí yo trabajo mucho en eso, en desmitificar, ¿no? Porque por ahí vemos estas fotos hermosas y decimos, pero no, realmente con cualquier cámara es empezar, no es como todo, la primera foto siempre va a salir media floja y después el que persevera, ¿no?, en el camino va mejorando y van saliendo cositas más lindas. Excelente. Andrés, ¿qué es esto de que te anotaste para ir a la luna? Ahí estamos esperando, te digo, con, no sé, 1 millón de personas más se anotaron en este proyecto y hoy estamos en la fecha en donde ya se va a decir quiénes han quedado después del primer filtro. Andrés, pero ¿dónde? ¿Quién hizo esta convocatoria para ir a la luna? Bien. Es un magnate japonés, joven, él, multimillonario, muy multimillonario, un magnate, ¿no? Sí. Él, apoyando el arte y los proyectos de exploración espacial, compró los boletos para hacer un viaje orbital a la luna, ¿no? Entonces, bueno, invita a 8 artistas del mundo a que lo acompañen. Así que abrió una convocatoria, yo justo la vi porque, bueno, sigo a los astronautas, las empresas espaciales y demás en Instagram y me llegó rápido esa información. Así que, claro, la vi y dije, wow, no puede ser. Una vez que comprendí lo que estaba viendo, dije, chao, me anoto. De una, inmediatamente. Así que ahí me anoté. Bueno, después llegó el primer paso filtro ya, lo completé, lo envié y bueno, estoy esperando a ver. Si te ganas esa lotería, ¿cuándo te irías a la luna? Es en 2023, en 2 años. Falta poco. O sea, sí, de hecho, para el mes de junio de este año ya van a estar elegidos los que van a ir. Yo supongo que van a ser los 8 más algunos suplentes, ¿no? Porque faltan 2 años, puede pasar de todo. Y hay un proceso de preparación, entrenamiento para poder subirse a esa Starship que bueno, yo creo que cualquier problemita que uno, no sé, tenga un soplo en el corazón, una arritmia, cualquier cosita que te detecten ya te deja fuera porque estar debajo del Super Heavy, que es el cohete que va a lanzar a la Starship, es heavy. Claro. Es realmente heavy. Así que bueno, hay que estar bien preparado física y psicológicamente, por supuesto. Te das cuenta qué personaje hay que ser para anotarse un viaje a la luna, ¿no? Pero más allá de eso, te quería preguntar, porque he visto que interviniste algunos archivos históricos, por ejemplo, el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, lo animaste, hiciste un trabajo muy interesante. Contá un poco a la gente cómo es eso. Bien, bueno, gracias a la primera pandemia que nos dejó a todos encerrados y estábamos como que nadie sabía bien cómo era esto, ¿viste? Cómo se encaraba la cuestión, todo el mundo, bueno, ya todos lo hemos vivido, no hay mucho que contar. En ese aislamiento, digamos, no me quedó otra que empezar a ver qué hacer, ¿no? como todo. Así que bueno, de pronto me cruzo con esta historia de la restauración del video, ¿no? Que es algo que yo vengo del mundo audiovisual, soy, digamos, VFX, que hago efectos especiales y demás, trabajo en publicidad, entonces se me da mucho esto de trabajar la imagen, ¿no? Entonces he visto herramientas que dan color a la imagen con inteligencia artificial y también fluidez óptica, que también eso es muy interesante. Entonces, de pronto he agarrado videos como el del bombardeo o el terremoto de San Juan o he buscado videos muy, muy históricos donde en la época de las carretas hay imágenes de Canadá que son espectaculares y son de pronto videos que han sido grabados a, no sé, 16 cuadros por segundo, ¿no? Era de la época de antes del 25 cuadros por segundo. Entonces hay una inteligencia artificial que fue entrenada con ese challenge que hubo hace unos años, que se quedaban todos quietos y alguien pasaba con una cámara como grabando la escena en pausa, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, con todo ese material se usó para entrenar una inteligencia artificial para que entienda la profundidad de las imágenes, ¿no? Entonces, en función de eso,
los cuadros intermedios, estos que hace como una cámara lenta, le da prioridad a lo que está delante y no a lo que está detrás. Entonces puede generar una cámara lenta sin que la imagen se rompa. Que por ahí en las cámaras lentas, en los que hacemos videos, sabemos que hay imágenes que no se pueden ralentizar porque de pronto hay algo que se mueve muy rápido y se empieza a romper la imagen, ¿no? Cuando pones fluidez óptica o entrelazados de fotogramas y demás. Entonces, este sistema lo que hace es eso, te genera una fluidez óptica que parece que una imagen del 1800, 1900, principio del siglo, perdón, haya sido grabada, parece con un celular. Es realmente maravilloso como es el resultado. Y después tenés el coloreo, que trata de entender qué tipo de objeto es el que está en la imagen y le aplica un color en función del tono de gris. O sea, hay formas que son humanas, entonces eso le da un tono piel. Hay formas que son vegetales, árboles o demás, y eso le da un tono verde, y así, con autos. Y esa medida es un sistema que está aprendiendo todo el tiempo. En un momento va a decir, bueno, este auto que tiene el farol redondeado de esta forma, es tal auto, entonces, y se hicieron con tales colores, entonces le va a aplicar un color más original, porque por ahí lo que hace hoy en día es con un margen de error bastante grande, ¿no? Pero hay que darle un poquito de tiempo para que siga aprendiendo y en el futuro los videos van a ser mucho mejores todavía, los de restauración, ¿no? Ese video del bombardeo quedó increíble, ¿no? Incluso como recurso pedagógico escolar está impresionante. Claro, lo que tiene es que al restaurar la imagen, uno conecta con el hecho histórico, o sea, empatizás con el hecho histórico de otra forma, porque es distinto ver una imagen en blanco y negro, que la cámara se mueve además y va pocos cuadros por segundo. Entonces uno lo ve como algo que es muy, muy del pasado, ¿no? Muy ajeno a nosotros. Pero cuando lo ves con la cámara estable, que la imagen fluye ópticamente muy bien, y encima con un poquito de color, ya la impresión es otra, ¿no? Y justamente al niño o al que no vivió ese hecho, al más joven, ya lo va a ver con otros ojos o con otro grado de empatía. Pasó eso con el video del terremoto, que dice que se veían de pronto cuerpos debajo de los escombros con un nivel de detalle que vos decís, mamita. Una imagen que habíamos visto muchas veces, pero claro, restaurada ya se ve, digamos, se ven los detalles y decís, ya ves los zapatos de la señora, es fuerte, es fuerte. Andrés, estoy fascinado con todo lo que tenés de la astronomía a la historia. Sergio no te lo contó, pero te lo cuento yo. Él usó tus videos sin saber que te iba a entrevistar posteriormente en sus clases de historia. Así que está buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno. Voy a estar haciendo hinchada. Ni te digo si te llegas a ganar el viaje a la luna, lo que voy a festejar y lo que voy a convocar desde este programa que todo el mundo festejemos. Ojalá. Es como ganarse la lotería de difícil, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero no perdamos la esperanza. Ojalá que pase este primer filtro, por lo menos eso. Excelente, excelente. Bueno, Andrés, un gustazo charlar con vos. Mucha suerte en todas las cosas estas que estás haciendo, que son todas fascinantes. Bueno, muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo grande desde San Juan, la tierra del buen vino y del buen sol. Chao, Andrés. Chao. Impresionante todo lo que hace Andrés. No, impresionante todo lo que hace, pero encima es un hombre que no es un científico. Ha incursionado todo esto como un Da Vinci. Bueno, pero ese es un poco el espíritu de esta sección, ¿no? Mostrar que nerd no hace falta ser científico para ser nerd. No, nerd se nace. Nerd se nace. O se hace también, se hace también. Y nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, ¿no? Qué lástima, qué bien que la pasé. Pero bueno, seguimos la semana que viene. Seguimos la semana que viene y te digo que con tantas cosas que escuché en este programa me están empezando a dar ganas de hacer historia de la ciencia. Qué bueno, espectacular. Te tomo la palabra, Ojo con eso. Bueno, nos vemos la semana que viene acá en la TV Pública con más La Liga de la Ciencia. Chao. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga
liga de la ciencia es alfa, es beta.